Saludos a su estado. Gracias. Bienvenido. Bienvenida, Gracias. maestra Gladys. Un gusto saludarle. Maestra Gladys, nos acompaña, a ver, he tenido la duda, ¿es Platón? Así Es es. Platón Hola, Sánchez, buenas desde noches, Platón doctor. Sánchez, ¿verdad? Sí, así Bienvenido, es, doctor. qué gusto que nos acompañe. Maestra Sandra Georgina, bienvenida, buenas noches. ¿Desde dónde nos acompaña? Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas noches. De aquí de Zacapu. Ah, desde Zacapu, Michoacán. Qué bien, qué bien. Así es. Muchas gracias. Y Gracias. de zona 121, bienvenido, un gusto saludarle. Bien, a lo mejor el audio no lo permite. Bienvenida, maestra Ana María, qué gusto saludarla. Muchas Un gracias, placer que esté doctor. con Igualmente. nosotros. Muchas Muchos gracias. saludos. ¿Desde Lázaro Cárdenas o desde Morelia? Estamos en Morelia, doc. En Morelia, en Morelia. ¿Ya no ha estado en Lázaro Cárdenas? Ya tiene ratito que no voy, fíjese. Ok, bueno, yo pensé que en este verano iba a estar por allá disfrutando de la familia, el bello puerto de Lázaro Cárdenas siempre. Tenemos asuntitos de salud por acá, doc, ya sabe, con el asunto de mi Claro. niño, pero Ah, estamos, entonces ha seguido en sí, Morelia. afortunadamente ya todo va viento en popa. Qué bueno, pues un gran placer saludarlos, saludarla a usted, saludarlos a todos y a todas. Muchas gracias, maestra Rosy Vargas. Un gran saludo hasta la bella ciudad de Marabatío, Michoacán. Y bueno, pues vamos a comenzar. Agradezco mucho que nos acompañen esta noche en este taller, este breve taller que hemos llamado justamente Pedagogía o Educación para el Carácter. Soy el doctor Jesús Castañeda Rivera y bueno, me complace mucho poder contar con su compañía el día de hoy. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante que es, que ha formado parte desde hace mucho tiempo de la educación, pero que particularmente en la última década ha resurgido un interés en la educación por el carácter o en la pedagogía para el carácter, que es un tema muy interesante y que nos complace mucho que nos acompañen esta tarde. Un tema que tiene que ver con una mirada, eh, creo yo, más completa de cómo vemos la educación, porque en muchas ocasiones ponemos énfasis en esta mirada escolar que principalmente se centra en la adquisición de conocimientos o inclusive en el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas. O en muchas ocasiones también hablamos de la persona, pero nos centramos mucho más en el comportamiento de la persona, en la conducta. Y bueno, vamos a ver que esta propuesta de la pedagogía del carácter es una propuesta mucho más amplia. Voy a permitirme utilizar una presentación para guiar la discusión, pero en todo momento y con toda confianza pueden intervenir si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. A través de Google Meet una vez que uno proyecta es difícil ver quiénes más tienen alguna pregunta, alguna duda, pero en ese momento pueden hacerla de viva voz con plena libertad. Es un espacio de diálogo en el que todos vamos a interactuar y del que todos vamos a aprender, desde luego. Pues bueno, un placer saludarlos nuevamente. Voy a permitirme utilizar entonces esta presentación que he elaborado para hablar justamente sobre esta temática en nuestro taller, ¿sí? Que hemos llamado justamente Pedagogía para el Carácter. Entonces, vamos a comenzar hablando en primera instancia de esta mirada más general que conecta con nuestro tema, que es educación para el carácter, ¿sí? Y hablamos inmediatamente de un término, ¿verdad? Educación para el carácter o pedagogía para el carácter. Y muy seguramente
pues ustedes se hacen esta pregunta, bueno, ¿a qué se refiere el carácter, no? ¿O qué es lo que nosotros entendemos como carácter? Bueno, como un punto de partida, vamos a referirnos al carácter como ese conjunto de capacidades para actuar de modo racional, de modo libre y también moralmente, ¿sí? Entonces, entendemos al carácter como estas capacidades que nos permiten ser racional, ser libres y ser morales. Y claro, en muchas ocasiones, cuando nos referimos al carácter, agregamos un término adicional, que en este caso es un buen carácter. ¿Qué nos referimos con un buen carácter? Pues un buen carácter implica la capacidad de obrar bien, ¿sí? De obrar bien, de eh, ser eficientes, es decir, de obrar con eficiencia y moralidad, siendo las virtudes su contenido principal. Y bueno, esta definición de carácter, pues ya nos habla del inicio de dos elementos que hay que analizar con mayor detenimiento. Por una parte, hablamos de un buen carácter, pero por otra parte también hablamos de las virtudes. Voy a referirme primero a las virtudes, a entender como esos hábitos operativos buenos, como esos hábitos que van capacitando a la persona para autodeterminarse hacia el bien, ¿sí? Entonces, las virtudes bajo esta mirada, y claro, aquí inmediatamente surge esta pregunta que nos podríamos hacer en las dos definiciones, que es hablar del bien. Y bueno, dejo de compartir aquí para reflexionar en conjunto sobre qué es lo que nosotros podemos entender como el bien. Si me permite, inicio con la maestra Ana María Pérez, que nos acompaña por su confianza. ¿Qué reflexión le deja a usted estos términos? Primero, hablar de un buen carácter y después, cuando hablamos de capacitando a la persona para autodeterminarse hacia el bien. Bueno, gracias, doctor. Una reflexión muy interesante, por supuesto, que tiene que ver con la capacidad del ser humano, primero, de tener conciencia de sí mismo y de tener conciencia de que está en el mundo. Es uno de los temas de reflexión más importantes que tiene la filosofía, entendiendo que se refiere a lo bueno en la ética, al bien y lo bueno en la ética, y que también estudia, por supuesto, la moral. Si pensamos en las decisiones que va tomando el ser humano a lo largo de su vida, necesariamente mediadas por la cultura, pues siempre van a tener que ver con aquellas que se toman para estar bien de manera individual, pero al mismo tiempo sin hacer daño a los demás. Es ahí donde implica también la libertad y el sentido ético de la existencia, me parece. Y creo, por supuesto, que esto en la educación es uno de los elementos más importantes a tomar en cuenta. Excelente, excelente. Muy bien, muy bien. Una maravillosa participación. Muchas gracias, maestra Ana María. Maestra Karina, ¿le gustaría aportar algo más a este comentario tan valioso que ha hecho la maestra Ana María Pérez? Parece que habemos dos maestras Karinas, no sé si se refiere a mí. Ah, no, sí es a usted. Creo que es la maestra Carla. La maestra Carla, sí. Gracias, sí, doctor. Para mí el bien tiene que ver con aprender a hacer lo correcto. A veces podemos hacer cosas que son fáciles, pero no son correctas. Entonces es como modelar nosotros como docentes ante nuestros estudiantes lo que se debe de hacer correctamente. Por ejemplo, en mi caso, llegar temprano, ir aseada, mi ropa bien presentable,
convivir de manera armoniosa con mis compañeros, ser respetuosa con mis estudiantes y hablar con ellos en un lenguaje asertivo siempre. Entonces, cuando ellos ven esa situación dentro del aula, obviamente también cuando se les hace la guía para que ellos se conduzcan de esta manera, pues es fácil y entienden la diferencia de lo que es lo correcto y lo que no lo es, y entonces al practicarlo se va definiendo en el individuo, en los niños, un carácter con esa capacidad ética de distinguir lo que es correcto de lo que no es, y entonces se genera una actividad de bien constante. Y como decía bien la doctora Anita, un bien primero que nazca en mí, que lo entienda y entonces se empiece a reflejar en mis actividades y yo lo lleve a la convivencia sana con los que me rodean. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Es decir, como podemos observar, esta idea de virtud a la que hacemos referencia en nuestra primera definición, busca desarrollar hábitos, ¿sí? Hábitos que de alguna manera con la práctica van poco a poco determinándonos hacia el bien. Pero muy probablemente la gran pregunta que podemos hacernos es ¿cómo estamos entendiendo el bien en este sentido? Pero bueno, antes de decirlo, maestra Ana María, por favor, adelante. Sí, perdón, quisiera complementar un poco lo que dijo la compañera anteriormente. Me hizo recordar un poco lo que nos plantea Platón en la famosa metáfora que tiene sobre el carruaje helado. De hecho, el bien y el carácter, la formación del carácter es una lucha permanente entre la concupiscencia y los valores. Aquellos que nos hacen ser mejores, procurar nuestro bienestar y procurar el bienestar de los otros, pero siempre estamos en una constante, en una permanente lucha contra nuestros instintos animales, nuestros más biológicos impulsos, que es contra lo que tenemos que primero conocerlos, reconocernos en ellos para poder dominarlos, y en ese dominio radicaría la formación del carácter. Hay cosas que quiero hacer, hay cosas que me enojan y de pronto quiero romper y quiero golpear. Entonces, dominar esos impulsos que tienen que ver con nuestra biología es parte de la formación de nuestro carácter, ¿no? Sería mi participación. Es decir, poder justamente dominar, como usted muy bien lo dijo, estos impulsos que el ser humano tiene y que desde luego a través del hábito, a través del desarrollo de la virtud, a través de fortalecer nuestro carácter, es posible. Ahora, yo me voy a permitir dar un refinamiento a la idea de bien, centrándome en una postura filosófica, ¿sí? Y voy a permitirme citar a un filósofo canadiense llamado Bernard Lonergan, que lamentablemente no es tan popular, pero que a través de sus estudios, él hizo un análisis que nos parece interesante citar esta noche. Primero, el ver justamente el bien como un proceso de autotrascendencia, ¿sí? Es decir, Lonergan considera que el ser humano va desarrollando justamente su conciencia, ¿sí? En distintos niveles que se encuentran de alguna manera conectados o interconectados. Lonergan nos dice, bueno, en una primera etapa tenemos el nivel de la experiencia, donde recibimos los datos a través de los sentidos, ¿sí? Después tenemos un segundo nivel, que es el nivel del entendimiento, donde hacemos preguntas sobre los datos y buscamos explicaciones. Ahí es donde formamos algunas ideas. Pero después tenemos el nivel de juicio, donde evaluamos nuestras hipótesis, donde nos preguntamos si son verdaderas, si no lo son.
y llegamos finalmente a un juicio de hecho, para llegar al último nivel al que Lonergan se refiere, que es al nivel de decisión. Es decir, una vez que nosotros hemos juzgado qué es lo verdadero, inclusive qué es lo correcto, nos preguntamos si debemos actuar en consecuencia. Entonces, Lonergan nos dice que es en este nivel donde la conciencia se convierte en una conciencia moral y donde finalmente nos orientamos hacia lo que es valioso o bueno. Ahora, el bien en Lonergan no reside en ninguno de estos niveles de una forma aislada, sino más bien en el acto que él llama el acto de autotrascendencia, ¿sí? ¿Y qué es esa autotrascendencia? Pues es ese proceso que vive la persona, que vive el sujeto, movido por el deseo de conocer la verdad y de hacer el bien. Ese bien que va más allá de sus propios intereses y limitaciones para comprometerse siempre en algo que es más grande, que sigo mismo. Entonces, el bien es el objeto de ese movimiento, de la voluntad de tener valor. Ahora, Lonergan también nos habla, analizando esta primera definición, que ha sido el punto de partida, tres tipos de bien, y que estos tres tipos se van construyendo de manera progresiva. Por una parte, está el bien de orden, ese bien que se refiere a las estructuras sociales, económicas, políticas, que de alguna manera permiten que la vida humana funcione, ¿sí? Es el bien común que permite que los individuos prosperen. Pero también habla del bien particular, que se refiere a los bienes, a los valores que el individuo busca en su vida personal, como puede ser la amistad, el conocimiento, la belleza, la felicidad. El bien de orden es un requisito para la búsqueda de los órdenes particulares. Y después está el bien terminal, ese bien supremo y trascendente, ¿sí? Ese bien que es posible solamente a través de la búsqueda del bien de orden y del bien particular en su forma más elevada. Este bien, por cierto, que muchos autores le han llamado también el bien humano. Ese bien humano donde el interés trasciende, el valor trasciende más allá de la persona y se convierte en algo que da valor a los demás. Ahora, lo interesante, que esta es una reflexión que Lonergan hace, es que al encontrar ese bien humano, al menos para Lonergan, se encuentra justamente esta autotrascendencia de la que hacíamos cita, ¿sí? Bueno, entonces yo voy a permitirme referirme a este tipo de bien cuando me estoy permitiendo citar a las virtudes como esos hábitos que capacitan a la persona para poderse autodeterminar hacia el bien. Entonces, ¿hacia qué bien me refiero? Hacia este bien en el sentido de Lonergan. Bueno, voy a permitirme nuevamente volver a compartir. Muy bien, entonces hablábamos de estas dos definiciones. Para quienes nos acompañan más recientemente, bueno, la primera de ellas era la definición del carácter como este conjunto de capacidades para actuar de manera racional, de manera libre, de manera moral, ¿sí? Y las virtudes como una parte esencial, ya que las virtudes son el contenido principal de un buen carácter
que lo que implica es tener esta capacidad de obrar bien, con eficiencia y con moralidad. Bueno, entonces la educación del carácter ha tenido una evolución muy interesante, ¿sí? Desde el siglo XVII, ¿sí? Ya se hablaba que la democracia requería de ciudadanos virtuosos, que requería de que los ciudadanos pudieran ejercer los derechos con responsabilidad, ¿sí? Y bueno, desde la época griega podemos hablar de las virtudes, pero voy a tomar como punto de partida este momento. Después tenemos ya nuestro siglo, ¿sí? En los años 60 hablamos de esta educación del carácter arraigada principalmente en el pensamiento de Aristóteles y la cultura occidental, ¿sí? Un periodo en el que se considera un periodo de declive porque no logra de alguna manera entusiasmar a los educadores, no logra generar el interés en este campo de desarrollo. Y bueno, después tenemos los años 70 y los años 80, donde nuevamente se retoma esta perspectiva, pero con un enfoque distinto, ya que se piensa que educar el carácter es más bien reducir la enseñanza a ciertas habilidades de pensamiento en lugar de instruir valores en específico. Y lo que se hace es impulsarse la educación moral, particularmente uno de los escritores con mayor influencia sobre este campo, de Kohlberg. Y bueno, ya en los años 90 se puede constatar que la educación moral no había logrado alcanzar los objetivos que se había propuesto. Y entonces se empiezan a impulsar nuevos programas de educación moral. Bueno, pero entonces, esta educación del carácter proviene entonces de una renovación, de una reciente renovación de la educación moral, ¿sí? Y tiene que ver con un enfoque psicológico y sociológico de poder recurrir a la educación como ese medio clave para que las personas promuevan su capacidad de actuar ante determinados comportamientos con los que puedan lograr, por ejemplo, salud, bienestar, integración y participación en sociedad, como lo dice justamente Bernal Naval y González. Y bueno, esta revitalización de la educación para el carácter, ¿sí?, coincide también con el auge de otros enfoques psicológicos, como la psicología cognitiva, reconociendo justamente el papel fundamental de las emociones en el comportamiento moral, como otras áreas, como la psicología positiva, que centra su estudio en las fortalezas humanas, en el bienestar, ¿sí? Y la neurociencia, que trata de dar un fundamento biológico, neurológico, para poder entender cómo se forman y cómo se desarrollan las virtudes. Es a través justamente del desarrollo de estos tres campos de conocimiento, particularmente dos de ellos en el campo de la psicología y en la neurociencia, que se revitaliza justamente esta educación para el carácter. Sin embargo, aun cuando en los años 90 se da este resurgimiento, podríamos decir que en términos generales hay una gran variedad de fundamentos teóricos de la educación para el carácter, ¿sí? Por una parte, tenemos algunos fundamentos filosóficos que nos hablan justamente de su sustento en la ética y en la moral,
siempre buscando esta formación de las personas virtuosas, de las personas capaces de actuar correctamente en diversas situaciones, ¿sí? De las cuales grandes escritores y pensadores como Aristóteles de esta gira, como Jacques Rousseau, han influenciado este enfoque, ¿sí? Siempre destacando la importancia de la educación en la formación del carácter y en la participación ciudadana. Y bueno, un texto que puede ser muy interesante bajo esta mirada es el texto de Aurora Bernal Martínez de Soria, de educación del carácter o educación moral, las propuestas educativas justamente de Aristóteles y de Rousseau. Pero también hay fundamentos teóricos que provienen desde la psicología. ¿Por qué? Porque se considera que el carácter se desarrolla a través de hábitos y a través de disposiciones que influyen en el pensamiento, en los sentimientos y en las acciones de las personas. Ahí podemos encontrar los modelos, por ejemplo, del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg, ¿sí? O también el aprendizaje social de Albert Bandura, que son marcos teóricos importantes desde esta mirada psicológica. Bien, parece ser que alguien más nos acompaña. Bienvenido, bienvenido, maestro Salvador. Un gusto que nos acompañe. Muchas gracias. Voy a volver entonces a compartir por acá. Y bueno, entonces, además de estos fundamentos filosóficos, psicológicos, también tenemos algunos fundamentos pedagógicos, ¿sí? Porque la educación del carácter se implementa a través de diversas estrategias educativas que nos ayudan a desarrollar, por ejemplo, habilidades socioemocionales, ¿sí? La reflexión sobre los valores y la toma de decisiones éticas. Entonces, a través de la educación para el carácter, se contribuye a poder crear, por ejemplo, entornos de aprendizaje que fomenten la empatía, la responsabilidad, el respeto. Y también podemos encontrar fundamentos sociológicos, ¿sí? La educación del carácter también toma como punto importante el contexto social. Muy bien, perdón. ¿Alguien más desea acompañarnos? Bien. Bienvenida, maestra Verónica. Un gusto saludarle. Bienvenida. Entonces, la educación para el carácter también toma en consideración, como decía, el contexto social, el contexto cultural en el que se desarrolla la persona, buscando formar ciudadanos comprometidos ¿con quién? Con la justicia, con la equidad y con la convivencia pacífica. Entonces se promueve la participación activa y en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Y bueno, un texto clásico, ya de muchos años, es el de Rolf Alerts, sobre la naturaleza y sobre la educación del carácter. Es un texto que también invitamos, desde luego, a quienes están interesados en poder profundizar. El otro texto que habíamos mostrado, voy a darle un poquito hacia atrás, es el de Aurora Bernal Martínez de Soria, Educación del Carácter o Educación Moral. También un texto muy interesante donde se puede profundizar justamente en detalle. Bueno, entonces estos son algunos fundamentos. Y claro, la educación moral nos invita
nos invita a atender estos 5 puntos que son sumamente importantes. El primero es poner atención en el desarrollo de los valores, ¿sí? De los valores, de las virtudes, pero también de la toma de decisiones, de actuar de manera consciente y de respetar las normas morales. Y claro, el objetivo de esta propuesta es contribuir a desarrollar una sociedad, una cultura que nos invite al cuidado, al amor, a la empatía, a la justicia, a la honestidad y al servicio para los demás. Algo que seguramente en lo que nosotros observamos en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestro mundo, realmente hace mucha falta, hace mucha falta. Entonces, esta educación, eh, ¿qué busca? Pues busca que los individuos desarrollen un buen carácter a través de los valores. Y claro, ya hemos tratado de definir al principio de esta participación lo que entendemos por un buen carácter, ¿sí? Que se conviertan en individuos de buena moral, afectuosos, críticos, responsables. Ayudar a la formación en virtudes y en toma de decisiones éticas. Pero también la educación moral busca promover el desarrollo ético, intelectual, social y emocional. Y claro, esto en el hogar, en la familia, es muy importante, en la comunidad, pero también en la escuela, que también es muy importante. El objetivo entonces es poder dar a los estudiantes virtudes, estudiantes desarrollen sus virtudes intelectuales, sus virtudes cívicas y morales, para que puedan convertirse en contribuyentes positivos de la sociedad. Perdón, había comentado que como no logro ver quiénes levantan la mano, con toda confianza de viva voz, puede ser su pregunta o su comentario. Adelante, por favor. Como que escuché que alguien había levantado la mano. Bien, parece que no fue así, pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, por favor, con toda confianza, puede interrumpir la sesión y hacer la pregunta o su comentario, dado que al proyectar en Google Meet no podemos observar quién levanta la mano, ¿sí? Entonces, con toda confianza puede hacerlo. Estos enfoques de la educación para el carácter, ¿sí? Perdón, esta educación para el carácter en la actualidad tiene varios enfoques, ¿sí? Tiene varios enfoques que son de importancia. Por una parte está este enfoque integral, el enfoque de una formación integral, el enfoque del aprendizaje a través del servicio, la enseñanza de virtudes, el aprendizaje socioemocional, ¿sí? La educación cívica y sexto, el fomento a la toma de decisiones éticas. Estos son algunos enfoques educativos de este tipo de educación. Y claro, hay agentes que son fundamentales.
hay agentes que son fundamentales para la promoción de una educación para el carácter. Por una parte, un papel fundamental es el papel que juega el educador. Y aquí, cuando me refiero a los agentes, voy a permitirme hacer un énfasis centrado en la escuela, ¿sí? Porque desde luego, cuando hablamos de la familia, tendríamos que pensar en el rol tan importante que juegan los padres y los demás integrantes de la familia, como cuando hablamos de la comunidad, el rol tan importante que juegan los demás miembros de la comunidad. Haciendo un énfasis en la escuela, pues desde luego tendríamos que pensar en el ejemplo del educador, en cómo los docentes se convierten en un modelo de conducta y la preparación del docente, la actitud que muestra el docente también es algo esencial. Pero también está la organización que tiene el centro educativo, ¿sí? El clima moral de la escuela debe de ser consistente con los valores del proyecto educativo. O, por qué no decirlo, también la enseñanza integrada, ¿no? El currículum de los cursos, de las unidades de aprendizaje, de las asignaturas, de las materias, de los seminarios, deben de incluir no solamente aspectos de corte emocional, moral y ético, que son muy, muy importantes. Un currículum entonces un currículum de educación para el carácter o del carácter, invita, por una parte, a que todos seamos responsables de nuestros propios actos, ¿sí? Segundo, el respeto por el valor propio y la dignidad, que es muy importante. Tercero, el respeto por los padres, por los maestros, por las personas de autoridad. Cuarto, el desarrollo de la autodisciplina, la autorresponsabilidad y la civilidad hacia las demás personas que forman parte de mi comunidad. Quinto, el respeto a los miembros del hogar, a los miembros de la familia, a la escuela y a la comunidad, desde luego. El respeto y comprensión de las diferencias de las personas con distintos estatus socioeconómicos, razas, etnias, habilidades de lenguaje, la identidad de género, la orientación sexual, las creencias religiosas y las habilidades físicas para todos los individuos. Bien. ¿Alguien más desea acompañarnos? Bienvenido, maestro Mario, bienvenido, un gusto saludarle. Y claro, considerar también los derechos del grupo y los derechos individuales. También el desarrollo de la integridad, de la comprensión, de la honestidad, de la confiabilidad, de la imparcialidad y también de la compasión que es muy importante. El desarrollo de la perseverancia y también del coraje y desde luego la capacidad para pensar de forma independiente, de forma crítica, de forma objetiva y creativa. Entonces, un currículum de educación del carácter o para el carácter toma en cuenta estos 10 puntos. Vamos entonces a comenzar nuestros ejercicios porque esto es un taller y en un taller hay ejercicios, en un taller hay una reflexión propia y vamos a comenzar con un caso para ir poco a poco profundizando. Este es el caso siguiente. Tenemos a Valeria, ¿sí? Valeria es una estudiante de 6º grado en una escuela primaria pública. Es una alumna destacada académicamente, pero en las últimas semanas sus calificaciones han bajado.
Y bueno, la maestra al indagar descubre que Valeria ha estado ayudando en secreto a una compañera con problemas económicos, incluso compartiéndole las respuestas en los exámenes para que no repruebe. Valeria justifica su comportamiento diciendo, ella lo necesita más que yo. No quiero que repita el año por no tener apoyo en casa. Bien, esto es lo que dice el texto, pero entonces vamos a ahora hablar de la situación para el análisis. ¿Sí? Es decir, el equipo de docentes se enteran del caso, se reúnen para discutir cómo abordar la situación y los maestros están divididos. Por ejemplo, algunos piensan que Valeria debe de ser sancionada por hacer trampa. Sí, recordemos que Valeria estaba ayudando a su compañera, sí, en los exámenes. Segundo, otros consideran que debe de reconocerse su empatía y buscar otra forma de apoyo para la compañera de Valeria. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a hacer este análisis. Voy a compartir con ustedes nuevamente la diapositiva y voy a pedir a todos que podamos anotar allá en nuestro cuaderno ya en casa, porque entonces hay varias preguntas. La primera pregunta es, ¿qué valores están en juego en esta situación? Que identifiquemos cuáles son los valores que están en juego. Número 2, ¿qué aspectos del carácter ha desarrollado Valeria y cuáles necesita fortalecer? Y número 3, ¿cómo se puede intervenir desde la escuela para fomentar el carácter sin caer en el castigo o también en la permisibilidad? ¿Sí? Ahí tenemos estas 3 preguntas. 1, 2 y 3. ¿Sí? ¿Ya todos tomamos nota, maestras, maestros? ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esta reflexión y vamos a dar un tiempo primero para pensar estas 3 respuestas y compartir estas respuestas con nuestros compañeros y poder dialogar. Maestra Sandra Georgina, ¿cuánto tiempo damos para que todos hagamos nuestra propia reflexión? Yo pienso que con 5 minutos está bien. Ok, vamos a dar entonces 5 minutos. La maestra Sandra Georgina nos propone 5 minutos. Ok, voy a volver a compartir la pantalla y voy a aprovechar esos 5 minutos para ir por una taza de café en lo que ustedes están haciendo esta reflexión. Ok, ahí va. Vamos a dar estos 5 minutos. Adelante, por favor.
Muy bien. Análisis y bueno, ahora vamos a compartir todos algunas ideas. Vamos a detener la presentación. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué tal les pareció este análisis? Tenemos 3 preguntas que atender. La primera de ellas, en esta situación. ¿A quién le gustaría participar y compartirnos cuáles son los valores que identifica en esta situación? Maestras, maestros. Bueno, yo identifiqué 3 Ajá, que perfecto. me parecieron más importantes: la honestidad, la amistad y compañerismo. Muy bien, perfecto. La honestidad, la amistad y el compañerismo. Muy bien, muy bien. Maestra Gladys, ¿usted identificó estos 3? ¿Algún valor más? Maestra Karina, adelante, por favor. Perdón. Sí, ok. Sí, no, adelante, adelante, disculpe. Sí, bueno, coincido con la maestra acerca de lo que es la honestidad, también lo que es la responsabilidad y empatía, se podría decir por la forma de actuar de ella, por ayudar, ¿verdad? Sin embargo, bueno, en las preguntas más adelante se contesta en los que, pues que sí están en juego ciertos valores, porque si recordamos lo que al iniciar se analizó de lo que es la pedagogía del carácter, ¿verdad? Trabajan lo que es los valores éticos, también lo que es el aspecto intelectual, social, emocional, porque queremos formar a personas que sean responsables, a personas que estén, pues, que se rijan ahora sí que por lo que son los valores, la importancia de poner en práctica los valores y de esta manera, pues, crear virtudes que vienen siendo las cualidades, ¿verdad? Con las que se van a ellos a identificar al comportarse, al interactuar con otras personas, al hacer frente a situaciones. Y no sé si nada más sería responder esta pregunta, me espero a las demás o Ok. englobo las 3, doctor. De momento solo está, de momento Ok, solo está. Perfecto, perfecto. muchísimas gracias. Gracias, maestra Gladys. Muy bien. Maestra Karina, adelante, por favor. Sí, yo también había puesto honestidad, empatía y también anoté solidaridad. Muy bien. Perfecto, excelente. ¿Alguien más identificó otro valor distinto? Ya nos han hablado de varios valores. Maestra Rosy. Si el audio no lo permite, pueden escribirlo en el chat, ¿eh? Con mucho gusto. Muy bien, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, la segunda pregunta que nos hicimos en este caso era, ¿qué aspectos del carácter ha desarrollado Valeria y cuáles necesita fortalecer? ¿Sí? ¿Qué aspectos del carácter ha desarrollado Valeria y cuáles necesita fortalecer? Muy bien, ¿a quién le gustaría participar? El maestro Salvador ya nos escribió en el chat también. Honestidad, confianza, apoyo mutuo. Muy bien. Ahora, ¿qué me dicen ustedes sobre esta segunda pregunta? Esta segunda pregunta que es, ¿qué aspectos del carácter ha desarrollado Valeria? ¿Cuáles son los que necesita fortalecer? A ver, maestra Gladys, creo que usted quería compartirnos un poquito más sobre esta pregunta, ¿verdad? Lo que pasa es que sí, enfocándonos a lo que era el tema de la pedagogía del carácter y de esta situación que nos planteó, pues vemos que Valeria, pues,
hasta cierto punto, por así decir, estaba ella eh, desarrollando lo que eran algunos aspectos éticos, porque entran lo que son los valores al querer ella hacer un bien, porque hay que entender que todas las personas podemos, o sea, tenemos que entender lo que es bien para unas personas a veces otras personas no pueden verlo de la misma manera. Entonces aquí yo creo que entra una situación de comprender que tal vez entendiendo a la niña como tal, para ella ayudar, apoyar en su momento a su compañera, estaba obrando bien. Sin embargo, estaba poniendo en juego otro aspecto que era otro valor que era la responsabilidad, porque ella estaba bajando sus calificaciones y también la honestidad, o tal vez por su, a lo mejor falta de confianza, de acercarse a la maestra, buscar alternativas, pues ella pensó que esa era la vía. Entonces aquí entra en juego diversos valores que ella aplica para bien, creyendo estar haciendo el bien, porque si bien dijimos o se comentó en un inicio, ¿verdad? Que hablando de carácter también hay que tener un buen carácter, que era obrar bien, ¿sí? Pero teniendo siempre como base los valores, los principios básicos. Muy bien, muchas gracias, maestra Gladys, muy interesante su... Maestra Karina, adelante, adelante, muy bien. Perdón, la tercera pregunta es, ¿cómo se puede intervenir desde la escuela para fomentar el carácter sin caer en el castigo o la permisividad? ¿Sí? Adelante, maestra Karina, por favor. Sí, doctor, yo pienso que aquí se le tiene que explicar a las dos niñas hasta dónde llega la ayuda y hasta dónde tú también limitas al otro de que desarrolle capacidades, porque la segunda niña tenía que desarrollar también y fortalecer su carácter y el entender que también ella era capaz de solucionar sus problemas. Quizá hablar con la maestra, comentarle, no nada más a su compañera, y a la primera niña, que es Valeria, pues hacerle entender que el ayudar a alguien no quiere decir que tú te vas a ir en un retroceso sobre lo que tú has construido para ti mismo, sino que debes de ayudar hasta donde es prudente y que no te afecte a ti. Entonces pienso que eso es lo que se tendría que trabajar con ellas dos, el discernir hasta dónde es ayuda y dónde ya pasa a un término en donde le afecta a las dos. Muy bien, muy bien. La maestra Verónica dice, ella observa el desarrollo del compañerismo, pero dice que Valeria pues debe de fortalecer la honestidad, ¿sí? Alguien más quería opinar y yo corté la voz, disculpen. Adelante, por favor. Sí, maestra Gladys. doctor, Sí. sí. Está muy interesante esta pregunta porque dice que desde la escuela, aquí es donde como docentes también tenemos que estar pues preparados para este tipo de situaciones y también cómo saber en nuestro actuar diario, en nuestra enseñanza, el trabajar con los niños, algún tipo de algunas situaciones de este tipo que nos permitan desarrollar esas habilidades que en su momento usted manejó en su línea del tiempo, que hubo un declive en este trabajo de la pedagogía del carácter porque se fueron sobre las habilidades del pensamiento. Sin embargo, esas habilidades del pensamiento bien encaminadas como, hablando de las básicas, que es el análisis y la reflexión, esas habilidades del pensamiento, esas oportunidades que le podemos ofrecer a nuestros alumnos de que analicen, reflexionen sobre ciertas situaciones de nuestro actuar que hasta cierto punto pueden ser bien vistas o considerarlas como bien vistas. Sin embargo, esa libertad que tenemos, el decir al inicio que somos libres para actuar de manera racional,
bajo valores, de manera dentro de lo que es correcto, bajándonos al nivel de los niños. Así como ahorita usted nos planteó esa situación, dentro de nuestro quehacer educativo podemos trabajarlo con situaciones con los niños y llegar a un momento sin necesidad de evidenciar de que se presentara esta situación, porque recordemos que debemos de cuidar mucho el lado emocional de nuestros alumnos. Si sabemos que los debemos de conocer para saber cómo trabajar con ellos, también debemos estar preparados para saber cómo trabajar este tipo de comportamientos, o que en su momento, sin caer en el castigo, tampoco en el de permitirlo, ¿no? Sin llegar a esos extremos, tenemos que tener nosotros, desarrollar esa capacidad de buscar la mejor manera, trabajar con actividades grupales en las que, bien decía la maestra que me antecedió, sean capaces de discernir lo que es bueno de lo que no, de hasta dónde llega ese límite en el que dejas de hacer lo correcto, que para ti era dentro del compañerismo, era ayudar, sin embargo, estabas poniendo en juego tu responsabilidad como alumna, así como tu honestidad, como el poder buscar alternativas de solución hablando con la maestra, en ese compañerismo, acercarte a tu amiga y decir, oye, vamos a platicar, en ese valor de la empatía también acercarnos, ponernos en el lugar y decir, sí, te estoy apoyando, pero yo siento que la mejor manera es buscar ayuda. Y en este caso es sobre este tipo de situación. Sin embargo, hay casos de otro tipo del bullying y todo eso, que yo creo que como docentes debemos de estar preparados para trabajar y vincular en nuestras actividades o en nuestros planes, aunque sean temas diferentes, ver la manera de cómo vincular este tipo de situaciones y llegar a esos aspectos que le permitan a los niños ese análisis reflexivo en lo que puedan comprender hasta dónde se hace lo correcto y hasta dónde no. Sería mi participación. Muy bien, muchas gracias, maestra Gladys. Muy enriquecedoras sus participaciones. Antes de la doctora Ana María, permítanme leerles lo que escribió la maestra Rosy, que nos dice, aprovechar cada oportunidad que se presente para promover que los niños y niñas aprendan a tomar decisiones, brindar herramientas que les permitan reflexionar y actuar y ampliando su carácter. El maestro Salvador también nos escribe, explicarles a los alumnos sobre comportamientos éticos, fomentando la integridad entre las personas. Muy bien, muy bien, muy interesante. Agradezco mucho a todos sus participaciones. Adelante, maestra Ana María, por favor, si están amables. Muchas gracias, doctor. Bueno, es un tema, por supuesto, muy interesante. Debo primero disculparme porque me quedé sin batería y no tengo el contexto de la actividad, solamente llegué cuando estaban planteando las preguntas, pero me voy a permitir, sí, doctor. Si gusta, para usted y para quienes nos han acompañado un poquito después, leo la situación de análisis. Es muy breve, ¿sí? Gracias. Dice, Valeria es una estudiante de 6º grado en una escuela primaria pública. Es una alumna destacada académicamente, pero en las últimas semanas sus calificaciones han bajado. La maestra, al indagar, descubre que Valeria está ayudando en secreto a una compañera, ¿sí? Incluso compartiéndole respuestas en los exámenes para que no repruebe. Punto. Valeria justifica su comportamiento diciendo, ella lo necesita más que yo. No quiero que repita el año por no tener apoyo en su casa. Y entonces sobre esto hicimos un análisis muy breve basado en 3 preguntas. La primera era, ¿qué valores están en juego en esta situación? La segunda era, ¿qué aspectos del carácter ha desarrollado Valeria y cuáles necesita fortalecer? Y tercero, ¿cómo se puede intervenir desde la escuela para fomentar el carácter sin caer en el castigo o la permisividad? Adelante, ahora sí, maestra. Ya tiene un poco más el contexto. Sí, el contexto de la actividad. Bueno, efectivamente, debo coincidir con todo lo que han aportado los compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra, y al escucharlos reflexionaba yo algunas de las ideas que he manejado desde hace mucho tiempo y que he compartido en algunos espacios con usted y con los compañeros que nos han permitido el acceso.
en términos de cuál es el papel de la escuela, ¿no? Y cuál es el papel de nosotros como maestros. A mí me parece muy ejemplificativo el trabajo que se hacía en la cultura mesoamericana, contra los aztecas particularmente, cuando se habla de que quien educaba en rostro y corazón. Esa es una de las metáforas que me parece más bonita, ¿no? Porque tiene que ver con que lo que hacemos como educadores fortalece el carácter y fortalece la personalidad. Entonces, ¿cómo lo hacían ellos? Lo hacían vivencialmente. Ellos no tenían teorías o no tenían ejemplos estructurales que tengan que ver con un análisis profundo, sino que lo hacían de manera vivencial. Se educaba a través del ejemplo, se educaba a través de la formación, sí, del carácter, pero en las actividades, de una manera muy práctica. Y esto me remite, por supuesto, a una práctica en la que me formé hace algunos años, hace ya muchos años, que tuve oportunidad de desarrollar en mi escuela, que tiene que ver con la filosofía para niños. La tradición oral nos dice que la manera como nosotros aprendemos la cultura y aprendemos los valores tiene que ver con las pláticas, con lo que escuchamos, con los cuentos, con las metáforas que se van generando en el imaginario colectivo y que se van introyectando a través de la infancia, diríamos, como se señala Peordio, a través del hábitus, ¿no? Vamos generando hábitos. Y estos hábitos, si me permite, yo hago un símil muy genérico, pero me parece que es mayéutico totalmente lo que hace la filosofía para niños, de Matthew Lipman, porque no emite juicios, no les explicamos, no les decimos a los niños, sino que generamos una situación hipotética a través de los cuentos, por ejemplo, en el que no existe el involucramiento emocional de ninguno, no lastimamos a ninguno de los pequeños, aunque sean actividades o circunstancias similares a los que alguno esté viviendo, porque no son ellos, son los personajes de un cuento. Y a través de ese cuento, lo que se va haciendo es un poquito de lo que está usted haciendo en este momento, es reflexionar sobre esa circunstancia, pero desde la perspectiva misma de los niños, que sean ellos mismos, mayéuticamente, los que aporten su manera de pensar, causas, consecuencias, las justificaciones de por qué, de qué sucedería si, y en esas preguntas que ellos mismos van generando en comunidad de aprendizaje, se van generando aspectos que ellos introyectan mucho más fácil que si nosotros les explicamos. Cuando nosotros les decimos, las palabras entran por un lado y salen por el otro, porque no se quedan a menos que sean de ellos, a menos que les representen algo para ellos, y eso solamente ocurre mediante una actividad propiamente dicha, o mediante un cuento en el que ellos puedan reflexionar desde sí mismos cuáles son las causas y consecuencias de las acciones, ¿no? Sería mi participación. Muchas gracias, muchas gracias. Claro que sí. Y bueno, comentar que justamente la pedagogía del carácter toma como base, como un aspecto esencial, la reflexión de nuestras acciones. Yo creo que ese es un aspecto muy importante. Hace un momento hablábamos de que hay varios enfoques. El enfoque de ver la educación desde una mirada integral, el del servicio, el enfoque de la enseñanza de virtudes, el enfoque del aprendizaje socioemocional, el enfoque de la educación cívica, el enfoque del fomento sobre la toma de decisiones éticas. Entonces, podemos ver que esta educación del carácter es una mirada, yo me atrevería a decirlo, integral de la educación, pero de alguna manera centrada en el desarrollo de las cualidades, de las virtudes, tanto éticas como morales de las personas. Y esto tiene que ver con aspectos muy amplios del ser humano, entre ellos, desde luego, un aspecto fundamental que es el pensar, que es el reflexionar, y ahí, desde luego, este autor Lippmann que usted cita, pues a lo largo de varias décadas, su metodología ha sido ampliamente aceptada
porque es justamente una manera muy interesante de acercar a los niños a una reflexión sobre sus acciones, sobre la vida misma, ¿no? Entonces, es muy interesante. Agradezco mucho los comentarios de todos. La intención ha sido enriquecer justamente el diálogo. Y bueno, vamos a seguir hablando un poquito sobre esta educación para el carácter. Antes de ello, recuerdo que en el chat nos han compartido varias ideas interesantes. La maestra Leonor, por ejemplo, nos dice, bueno, un ejemplo de la práctica donde se aplica la pedagogía del carácter es en contribuir en temas de interés común. Por ejemplo, la limpieza de su comunidad. Y bueno, posterior a la actividad, reflexionar qué sienten al ayudar, ver qué emociones desarrollan, identificar qué valores se fomentan. Todo se verá reflejado en su actitud y en cambios en su comportamiento. Muchas gracias, muchas gracias. Los proyectos sociales, como muy bien lo dice la maestra Ana María. Muy bien, muchas gracias a todos por su contribución, por sus comentarios. Y también había visto un mensaje del maestro Eleno. No logro recuperarlo. Bien, una disculpa, creo que no logré recuperarlo. Pero bueno, ha sido muy, muy interesante la participación de todos. Ahora, vamos a ir haciendo algún refinamiento con mayor profundidad sobre esta educación con carácter o para el carácter, que en muchos textos o en la literatura educativa también suele aparecer como formación del carácter, ¿sí? Y que, como ya habíamos comentado, su énfasis consiste en el desarrollo de cualidades y de virtudes éticas y morales en los estudiantes. Algo que muy seguramente en la práctica educativa cotidiana ustedes pueden observar en necesidad, en sus grupos de clase, en sus comunidades educativas y, por qué no decirlo, también en la sociedad donde observamos justamente una sociedad cada vez menos preocupada por lo que a las comunidades del mundo. Su objetivo, el objetivo de la educación con carácter es pues ir más allá de solamente transmitir conocimientos académicos, sino que más bien buscar una formación integral, una formación responsable y comprometida de cada uno de sus miembros en la comunidad. Y esto creo que en gran medida es algo que necesitamos mucho en nuestro país, ¿sí? El darnos cuenta que sí, los conocimientos son importantes, sin lugar a duda lo son, pero la educación requiere de algo más allá de solamente conocer, algo que va más allá y que probablemente a veces en la escuela, a veces en la familia, no se ha gestado como nosotros quisiéramos plantearlo. Y el resultado de ello es una sociedad como la que observamos en nuestro presente, con muchas limitaciones en distintos aspectos. ¿Cuáles son los elementos que tendríamos que considerar en una educación con carácter o en una educación para el carácter? Bueno, lo primero es recordar que esta educación con carácter o para el carácter se basa en integrar algunos principios y algunos valores, tanto en la cultura escolar, en ese día a día en el salón de clase, como también en el currículum. Es decir, debe de aparecer en ambas partes, en la práctica, en el día a día, pero también en el currículum es muy importante. El primero de ellos son los valores y las virtudes, ¿sí?
¿Por qué? Porque la educación con carácter se centra en la enseñanza y en el modelado de los valores. Los valores como la honestidad, como el respeto, como la responsabilidad, como la empatía, como la perseverancia y como la justicia. Ahora, aquí hay que dejar muy en claro que no es simplemente definir los valores. Eso podría ser relativamente simple. La tarea esencial es entender cómo esos valores se pueden aplicar en la vida diaria y cómo se aplican en la vida diaria. No necesitamos tal vez que simplemente hablemos de la honestidad, sino que seamos honestos, que seamos respetuosos, que seamos responsables, que seamos empáticos, que perseveremos, que exijamos y promocionemos la justicia, que seamos justos, que busquemos la justicia. Entonces, esto involucra algo que va más allá del simple conocer. Se trata de vivir, se trata de actuar y se trata de que el docente en el salón de clase viva esos valores. Viva esos valores, desarrolle esas virtudes. Y claro que es una tarea compleja. Pero si todos en la escuela, en la familia, en la comunidad, en la sociedad lo hiciéramos, seguramente tendríamos una vida mejor, un país mejor que el que tenemos. Por otro lado, tenemos cómo vemos la comunidad escolar, cómo la escuela se convierte en un modelo de sociedad donde los estudiantes practican los valores, ¿sí? Cómo la escuela se puede convertir en un lugar que tiene un ambiente de respeto, de seguridad, de confianza para cada uno de los integrantes. En un lugar donde se fomenta la colaboración y donde hay un sentido de pertenencia. Y esta es una labor que tenemos que hacer las maestras y los maestros. Tal vez nosotros no podemos cambiar mucho de lo que pasa en nuestro México, que a veces nos duele. A veces nos duele ver tanta violencia. Y tal vez nosotros no podemos cambiar la violencia en las calles. Pero como bien lo dice un gran educador mexicano, Juan Martín López Calva, tal vez no podemos cambiar eso que pasa en las calles, pero sí podemos cambiar lo que pasa en las escuelas. Y sí les podemos mostrar a los niños, a los jóvenes, que se puede vivir en un ambiente de respeto, en un ambiente seguro, en un ambiente donde se respete a la persona sobre cualquier otra condición, sobre cualquier otra diferencia, en un ambiente donde haya confianza. Y yo creo que ganaremos muchísimo, realmente mucho, si los estudiantes viven esta experiencia. Porque entonces podrán ver que se puede vivir de una manera distinta, a lo mejor a la forma en la que viven en su comunidad, en su colonia, en las calles. Y claro, un aspecto fundamental es que las maestras y los maestros somos un modelo a seguir, ¿sí? Los educadores, los directivos, el personal escolar son modelos de carácter. El comportamiento, las decisiones, la forma en la que nosotros interactuamos con los estudiantes, con los demás maestros, con el personal de apoyo, con el personal administrativo, con nuestros directivos, son justamente formas, son pautas de comportamiento, son modelos de carácter.
para los estudiantes. Entonces, nuestra actitud es un ejemplo muy importante, nuestro actuar es un ejemplo muy importante para nuestros estudiantes. Entonces, no podemos hablar de justicia si nosotros no buscamos la justicia. No podemos hablar de responsabilidad si no somos responsables. No podemos hablar de honestidad, de respeto, de empatía, si nosotros no buscamos esa honestidad y respeto y responsabilidad en nuestra persona. Entonces, hay un trabajo personal que tenemos que hacer las maestras y los maestros. Y claro, la reflexión y el autoconocimiento, que es una tarea importantísima. El animar a los estudiantes a reflexionar sobre sus propias acciones, sobre sus motivaciones, sobre sus emociones, que involucra conocernos, que involucra echar un vistazo a nuestro interior, hacer un proceso de introspección para poder entender quiénes somos, entender cuáles son nuestras emociones, qué es lo que queremos de nuestra vida, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, cuáles son las decisiones importantes que queremos tomar. Y claro, decisiones conscientes y decisiones éticas. Y después tenemos la participación activa. Algo muy importante, ¿sí? Como la educación con carácter no es pasiva, ¿sí? Como los estudiantes aprenden a través de la práctica, ¿sí? Como los estudiantes van aplicando desde sus actividades los valores, las virtudes en situaciones reales, tanto en la escuela, tanto en el aula como fuera de ella. Y yo creo que hace falta participar más. Hace falta participar más en mostrar justamente nuestros valores, nuestras virtudes, nuestro carácter, inclusive a las situaciones extraescolares que vivimos en nuestro país. Tendríamos que ser mucho más exigentes con las acciones que los gobernantes realizan. Tendríamos que ser más exigentes inclusive con nosotros mismos, porque en muchas ocasiones las permitimos. Tendríamos que ser mucho más exigentes, por ejemplo, con la injusticia que hoy en día se vive en muchas partes del mundo y que pocas personas hablamos. Y que cuando aparecen las noticias, cuando aparece el comunicado de lo que pasa, por ejemplo, en Gaza, en Ucrania o en México, cambiamos simplemente de canal y dejamos de lado lo que muchas personas en este momento están viviendo. Bueno, ¿cuáles son algunas estrategias para este tipo de educación, para desarrollar este tipo de educación? Pues primero, una de las formas de hacerlo, desde luego estas no son las únicas formas de implementar una educación con carácter, pero estas son algunas formas de hacerlo, pues una manera de hacerlo es a través del aprendizaje cooperativo y colaborativo, ¿sí? A través, por ejemplo, de actividades en grupo, ¿sí? Actividades en grupo, como pueden ser proyectos, como pueden ser debates, donde se pide que los estudiantes trabajen juntos, donde se pide que los estudiantes se comuniquen con respeto, donde se pide que los estudiantes atiendan conflictos, por ejemplo, tengan diversidad de opinión sobre un tema, pero también suman responsabilidades compartidas, ¿sí? Esto es muy importante, aprender a cooperar y a colaborar. Pero también a través del aprendizaje basado en problemas,
¿sí? ¿Por qué? Porque a través de este aprendizaje los estudiantes pueden enfrentar desafíos interesantes donde no solamente se requieren conocimientos académicos, donde también se requiere aplicar de valores como la perseverancia, como la creatividad o como simplemente tomar decisiones éticas. Este simplemente no es un simplemente. Y claro, la tutoría entre pares, ¿sí? Porque podemos pensar en muchas ocasiones que solamente es el docente quien enseña al alumno, pero no es así. Los estudiantes se pueden enseñar mutuamente, ¿sí? De hecho, muchas ocasiones los docentes aprendemos mucho de los estudiantes, de nuestros estudiantes. Entonces, los estudiantes se enseñan mutuamente. Esto no solamente ayuda a su aprendizaje, sino que también les da confianza, les da paciencia y les da empatía por ayudar a otros. Y esto, desde luego, también es algo sumamente interesante. Hay otras estrategias que son también muy valiosas, además del aprendizaje cooperativo y colaborativo, o el aprendizaje basado en problemas, o las tutorías entre pares, sino que también el fomento del servicio comunitario, ¿sí? Esto es una de las grandes experiencias. Yo la he vivido en muchos espacios, pero particularmente ha sido muy interesante mi experiencia en la Escuela Normal de las Huastecas, donde en nuestra escuela normal los estudiantes realizan sus prácticas profesionales en distintas comunidades, comunidades a veces alejadas de la población, donde ellos participan, organizan y participan en proyectos de servicio social, ¿sí? Y esto les permite, ¿qué a los estudiantes? Pues les permite aplicar sus conocimientos, sus habilidades. Y en primera instancia, bueno, hay aprendizajes que se logran. Esto es muy importante. Se refuerzan los conocimientos, se aprenden cosas nuevas, se desarrollan habilidades, pero además se beneficia a la comunidad. Se genera un vínculo entre el estudiante y la comunidad. También el estudiante desarrolla entonces un sentido de responsabilidad cívica y también de solidaridad. Entonces, este fomento al servicio comunitario es una gran experiencia que hace falta que todos vivamos. El diálogo y la discusión, desde luego, ¿no? El crear espacios para dialogar, ¿sí? Para hablar sobre los dilemas morales, sobre temas de actualidad que permitan a los estudiantes a desarrollar un pensamiento crítico, a escuchar distintas perspectivas, ¿sí? Esto es muy importante. Y desde luego argumentar, a justificar, a probar sus ideas de manera respetuosa, ¿sí? Dice un gran filósofo mexicano, Raimundo Morado Estrada, dice, hay que ser exigente con las ideas, pero respetuoso con la persona. Y claro, la evaluación formativa y la autorreflexión, ¿sí? Más que las calificaciones, ¿sí? Más allá de ese número, de esa calificación que las maestras y los maestros ponemos en el acta, pues lo más importante es cuáles son las herramientas que los estudiantes han adquirido. El proceso de autoevaluación y de reflexión de el desarrollo de sus propias habilidades sociales y de sus valores, yo creo que es el punto más importante. Porque recordemos que lo que buscamos justamente en este tipo
de educación es desarrollar esa conciencia del estudiante, esa conciencia de conocerse, de valorarse, pero también de desarrollar virtudes, de desarrollar valores que le permitan tomar decisiones y emprender acciones hacia el bien, en beneficio de su comunidad. Entonces, la educación con carácter no es una educación que solamente deba tener una perspectiva teórica, ¿sí? Tampoco es una educación que deba de ser esa asignatura adicional, ¿sí? Que deba aparecer para completar el número de horas, sino que es una educación que vamos integrándola día a día en la vida escolar, en la vida de los estudiantes. Y es un enfoque pedagógico que lo que busca es poder modelar, poder ayudar a moldear a los estudiantes como personas completas, como personas que estén preparadas para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana, pero siempre de una manera ética y de una manera responsable. Muy bien. Bueno, me gustaría ir delimitando, acortando con esta presentación, pero me gustaría escuchar algunos comentarios de su persona. Es probablemente que ustedes ya antes hayan escuchado hablar de la pedagogía con carácter o de la educación para el carácter. ¿Qué nos llevamos el día de hoy de esta breve participación en modo de taller? Adelante, por favor, si son tan amables. ¿Qué reflexión nos podemos llevar? Maestra Ana María, por favor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos por permitirme este espacio. El tema que usted ha manejado es muy importante, precisamente usted lo ha señalado en varias ocasiones, porque nos hace mucha falta, no solamente a nuestro país, sino en el mundo entero. Tal vez eso nos daría como un poco de pena de ver cómo nuestro sistema educativo no nos ha enseñado en esas áreas, ¿no? Cómo es un verdadero fracaso el hecho de que no tengamos introyectados a nivel general, cuando menos de una manera más general, los valores que nos permitan generar una sociedad más empática, más armónica, más empática en términos de cuidarnos los unos a los otros, ¿no? Más atendiendo a lo que Aristóteles llamaba el bien común, ¿no? Enfatizar en dos puntos, doctor, que me parecen muy importantes. Primero, el hecho de que estamos contextualizados, es decir, estamos, dirían los lacanianos, atravesados por el lenguaje. Estamos, los valores que introyectamos, los valores en los que nosotros estamos formados y que a su vez formamos en términos culturales, son los que la misma cultura nos ha dado. Y esto depende mucho de nuestra familia, depende de la ideología de nuestra familia, depende de nuestras raíces culturales. Quiero poner en la mesa lo que sucede en este momento. Por ejemplo, para la extrema derecha es válido que es valioso que la gente tenga acceso solamente a lo que puede pagar, ¿no? Está sucediendo en Argentina, por ejemplo, ¿no? Que están quitando la educación pública, la salud pública, las subvenciones a los jubilados. Todo esto ya lo erradicaron porque es de acuerdo con las personas que forman parte del grupo en el poder. Lo correcto es que cada quien pague lo que consume y lo que necesita. Y si no tiene, pues qué pena, ¿no? Y existe otra perspectiva en la que se busca una solidaridad cultural, social, mucho más amplia. Entonces, estamos hablando de valores distintos, como primero reconocer claramente en dónde estamos ubicados, cuáles son los valores que están enraizados en nuestro ámbito cultural. Y bueno, ya es una aportación personalísima. Yo siempre me iría por los valores de solidaridad más que por los de individualidad, ¿no? Que son los que están tratando de preconizar todos estos grupos de poder en la extrema derecha, ¿no?
Estados Unidos, Israel, Ucrania, todos ellos están en la extrema derecha, ¿no? Lamentablemente. Y bueno, está el otro lado de la moneda, que es buscar el bienestar común, buscar que la gente tenga lo que necesita a través de la solidaridad. Recuerdo haber mencionado en alguna ocasión, siempre se me olvida el nombre de la antropóloga, cuando le preguntan a ella cómo se ha desarrollado el ser humano, cuál es el primer paso que nos dijo que ya no somos animales, sino ya somos seres humanos. Y ella dice que un fémur sanado. La osamenta que encontraron que tenía un fémur que estaba curado. Y la gente se extrañó y les preguntaba cómo un fémur nos va a hacer seres humanos, un fémur curado. Porque es muy fácil, porque en esas condiciones, en las condiciones en las que se vivía en ese momento, tener una pierna quebrada equivalía a morir. No había posibilidad de caminar, no había posibilidad de cazar, no había posibilidad del sustento. Entonces, quien se rompía una pierna literalmente se moría, ¿no? El hecho de que esta pierna haya sanado significa simple y llanamente que alguien se quedó a cuidarlo, que alguien lo ayudó, que alguien lo sostuvo, que alguien le tendió la mano y él pudo sanar esa pierna para seguir viviendo. Entonces, ese sentido de la solidaridad, ese sentido de ser comunidad con los demás, de cuidarnos unos a otros, creo que es lo que nos hace ser verdaderamente humanos. Cuando hablamos de que solamente cuento yo, valgo yo y lo que yo necesito y que los demás se rasquen con sus uñas, que es lo que están proponiendo estos grupos, pues yo pienso que nos regresamos al término de la animalidad y de la ley de la selva, ¿no? En los que, pues, que se rasquen con sus uñas y solamente prevalezcan los más fuertes. Eso no es una sociedad como la que creo que debemos aspirar. Entonces, como es primero tener muy claro cuáles son los valores que estamos introyectando y que estamos proponiendo. Recuerdo cuando estaba usted hablando de estos valores, de la señalización de estos valores, de formar mucho unos valores, yo decía, bueno, para los militares, por ejemplo, la disciplina es un valor. Y si yo hablo, usted se calla. Y si yo hablo, usted se queda quietecito. Y si yo le digo que se quede ahí 26 horas, ahí se va a quedar 26 horas. Ese es un valor para ellos. Habría que ver si ese es un valor humano, ¿no? Entonces, es cuidar mucho cuáles son esos valores de los que estamos hablando, pero sobre todo aquellos que estamos modelando. Y siendo maestros es bien importante, cuando estamos modelando la indolencia, por ejemplo, a mí no me importa lo que haga el gobierno, no me importa lo que hagan los fulanos, o no me importa lo que sucede en la sociedad, y si a ese le va mal, que le vaya mal, estamos modelando valores, los nuestros, pero estamos modelando valores, y esos son los que se van a ir transmitiendo a la sociedad, y esos son los que vamos conformando. Pero dice muy bien Martín López Calva, nosotros sí podemos cambiar la educación, sí podemos cambiar lo que sucede en la escuela y en la vida de nuestros niños, los podemos enseñar que existen maneras diferentes de vivir y eso lo podemos hacer con nuestro propio ejemplo y a través de procesos metacognitivos y con estas dinámicas y con estas técnicas de la filosofía para niños, de la mayéutica, de los proyectos de aprendizaje en el servicio. O sea, hay muchas maneras en las que podemos involucrarnos e involucrar a los niños en pensar una sociedad mejor, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, maestra Ana María. Pero me ha hecho recordar a un autor que a veces para estos temas no necesariamente se lee demasiado, pero que vale la pena recordar, que es Daniel Goleman. Y Daniel Goleman es muy conocido por su trabajo en inteligencia emocional, su libro de que tuvo un impacto global, pero en otros de sus trabajos nos habla sobre la empatía. Y Goleman nos habla de cómo el ser humano va desarrollando diversos tipos de empatía. Una empatía cognitiva con respecto a con quienes nos sentimos cómodos al dialogar ideológicamente, si somos de derecha, de izquierda, si nos gusta el fútbol, si nos gusta la música, etcétera. Y bueno, coincidimos y nos sentimos cómodos con esas personas desde este punto de vista de compartir ideas o posiciones ante la vida. Pero también tenemos la empatía, la empatía, además de la cognitiva, tenemos la empatía emocional, ¿sí? O afectiva.
Esta empatía que tiene que ver en que al ver la alegría, se transmite alegría en nosotros. Al ver tristeza, también sentimos tristeza. Y esta empatía se siente mucho más en la familia, se siente mucho más en los seres queridos, se siente mucho más en estas personas que tienen una importancia para nosotros y que cuando son felices somos felices, que cuando están tristes también nos sentimos tristes o preocupados. Pero Goleman habla de la empatía social porque nosotros debemos de sentir algo por las personas, sentimos algo por el ser humano, solo por ser un ser humano. Y eso va más allá de que esa persona sea mi familiar o no. Eso va más allá de que esa persona le guste la misma música que a mí o tenga la misma perspectiva política que yo. Eso no importa. Lo que importa es la persona. Y hace falta construir una educación para las personas. Termino con esa parte. Y bueno, maestra Gladys, con su comentario, por favor, si es tan amable. Sí, pues yo la verdad con lo que se analizó en este taller muy productivo, así lo siento, pues me hizo recordar con esta pedagogía del carácter, porque se menciona que busca el desarrollo integral del educando, no solo al formar individuos íntegros, hablando de lo que es la ética y la moral, sino que considera diferentes aspectos como fue lo que dentro del desarrollo social, moral, emocional, intelectual, de hábitos. Entonces aquí estamos hablando de un desarrollo integral en el educando, y me hizo recordar a lo que fueron lo que son los 4 pilares básicos de la educación propuestos por la UNESCO, cuando se hablaba del aprender a conocer. Aquí hablábamos de lo que era el área cognitiva, que acá manejamos como lo intelectual, aprender a hacer, el desarrollo de habilidades. Lo mencionábamos que el conocimiento no se quede aquí, como en los valores mencionaba usted muy atinadamente, que no nada más sepan qué cosa es empatía, qué cosa es solidaridad, sino que lo apliquen, que la pongan en práctica. Entonces, hasta que se les haga también un hábito esa puesta en práctica de valores. El aprender a ser, aquí ese es donde yo creo que tiene gran peso lo que es esto del carácter, porque habla de lo que es el desarrollo personal y ético en este pilar. Y el aprender a vivir juntos, aquí esto viene como consecuencia, cuando uno ya tiene esta habilidad, estos hábitos o estas virtudes de poner en práctica o de dirigir nuestro actuar bajo un orden moral o lo que son los valores, pues vamos a lograr este desarrollo integral en el educando. Y vuelvo a reafirmar el gran compromiso que tenemos como educadores, el gran compromiso que tenemos como formadores de estos niños. Estamos viendo la situación que se vive en nuestro país y en gran parte del mundo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Yo creo que aunque parezca que no podemos hacer mucho, sí podemos hacer dentro de nuestras aulas. Podemos poner ese granito de arena para ese gran cambio que sí necesitamos y que México nos lo pide a gritos. Yo creo que tenemos pues ahora sí que retomar otra vez la protesta que hicimos, ¿no? Cuando nos recibimos y tomarnos muy en serio esta responsabilidad que tenemos en nuestros hombros al ser formadores de estas criaturas, de estos jóvenes que van a hacer el cambio, pero va a depender mucho de nosotros, de lo que hagamos en nuestras aulas y fuera de ella, y cómo repercute en su comunidad, en su entorno más inmediato para posterior en los siguientes niveles. Sería mi participación. Agradezco mucho. Me encantó el taller. Muchas gracias, maestra Gladys. Le agradecemos mucho y claro, coincido con usted, el verdadero cambio está en las aulas. Muchas gracias. Me permito leer algunos comentarios breves. El maestro Salvador nos dice, nos hace recordar el gran compromiso que como docentes tenemos. Debemos mostrar esa pasión por la enseñanza, tener empatía
de aprendizaje de nuestros estudiantes, exactamente, muy de acuerdo con lo que dice el profesor Salvador. La maestra Rosy nos dice, vivir los valores es fundamental, formar el carácter es prioritario para la formación y transformación de la sociedad que requiere de nuestro país. La maestra Verónica nos dice, es muy importante retomar la formación integral de nuestros estudiantes. La maestra Leonor nos dice, crear un ambiente en el aula donde se promueve el crecimiento moral, ético, actuar con empatía, justicia, trabajar con autorreflexión e involucrar a las familias en actividades que fomenten el respeto, la honestidad, la responsabilidad y la colaboración. Muy, muy de acuerdo. Pues yo agradezco a todos ustedes que amablemente nos han acompañado esta noche, esperando que haya sido un espacio donde todos podamos aprender. Ha sido un gran placer escucharlos, saludarlos. Muchas gracias, maestra Ana María Pérez Romero, por sus excelentes reflexiones, la maestra Karina, la maestra Sandra, la maestra Gladys. Gracias, maestra Rosy, maestra Verónica, maestro Salvador, maestro Eleno, que también nos ha acompañado, maestra Leonor, maestro Mario. Maestra Gladys, muchísimas gracias a todos. Ha sido un gran placer saludarlos. Y bueno, esperamos nuevamente coincidir a nombre del Centro de Investigación y Ciencia de las Matemáticas, de la Red Iberoamericana de Academias de Investigación, Campus Morelia. Pues agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Y bueno, vamos a estar provocando reuniones los miércoles, los lunes, por la noche para hablar de temas educativos. Ha sido un gran placer saludarlos y nuevamente muchísimas gracias. Es un gran placer aprender de ustedes. Muchas gracias y muy bonita noche. Gracias a todos. Gracias, doctor. Muy interesante el tema. Hasta luego, compañeros. Muy Muchas buenas gracias. noches, muchas gracias a todos. Muy- Gracias, buenas noches. Sí, doctor, Buenas noches. gracias. Excelente Buenas tema, muy noches. interesante. Que descansen. Buenas noches. Muy buena noche a todos. Buenas noches a Muchas todos. gracias.